Por supuesto, también un saludo y un abrazo a quienes nos ven a través de Majestad Televisión. Gracias por acompañarnos durante esta mañana del lunes 25 de noviembre de 2024. Son las 7 horas con 29 minutos y nos enlazamos a esta hora, Radio Majestad, Majestad Televisión y Tu Radio 889, para entrevistar al expresidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa, con quien hablaremos acerca de temas de coyuntura política, la situación actual del país y, cómo no, ya que estamos transmitiendo desde Santo Domingo de los Áchilas, también hablar de la Universidad de Santo Domingo, que ya ha sido aprobada en la Asamblea Nacional, presidida ahora por una santodomingueña, la asambleísta Viviana Veloz. Una propuesta que se presentó en conjunto con el ingeniero Giovanni Benítez, también asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas, y de hecho prefecto en la administración, ¿no?, de la Revolución Ciudadana. Además, también en este proyecto se ha unificado la propuesta del presidente Daniel Noboa para la creación de la Universidad para Santo Domingo, que se aprobó ya el 21 de noviembre por unanimidad en el legislativo. Es así que podemos decir, y como lo conversábamos con la asambleísta Veloz, Santo Domingo tiene universidad y ya pues iniciará, pues ha dicho la asambleísta Veloz, esto pasará pues a manos ya del Ejecutivo para que ejecute, ¿no? Para que desembolse los 35 millones de dólares que están asignados para la construcción de esta universidad, y así los santodomingueños podrán estudiar ya en su provincia. 7 horas con 31 minutos. Estamos enlazados ya con el economista Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador. Economista, buenos días, bienvenido. Buenos días, un inmenso abrazo a nuestra querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas, provincia creada en la Revolución Ciudadana, en mi gobierno. Y un inmenso abrazo a toda la patria. Y eso, bueno, ya comentamos algunas cosas que escuché en este momento, no de una publicidad, pero bueno, no estoy muy de acuerdo. Bien, en Santo Domingo de los Áchilas, de hecho, sí, tiene 17 años ya como provincia. En este noviembre los cumplió. De hecho, estábamos festejando y decía la asambleísta Veloz, la mejor manera de, pues, festejar a Santo Domingo de los Áchilas como provincia es darle justamente esta universidad que por mucho tiempo ha sido el sueño de los santodomingueños. ¿Le parece si lo dejamos para luego al tema de la universidad, que hay bastante que conversar? Y si quisiera bueno, iniciar... es el tema central y es un tema que sí me preocupa y me molesta, ¿no? Porque hay tantas tergiversaciones. Y créanme que en la cultura política ecuatoriana el que cumple pierde, el que hace bien las cosas pierde. Y si no cambiamos eso, seguiremos eternamente en su desarrollo. Y ganan los demagogos, los que ofrecen cualquier cosa, los que no saben muchas veces lo que se hace. Yo vengo de la academia, sé lo que hago, ¿no? Sabemos lo que es mejor para los jóvenes de Santo Domingo, darles una universidad de categoría A. Entonces, ¿por qué vamos a negar, como se ha corrido el rumor, el derecho a estudiar a los jóvenes de Santo Domingo? Ahí lo escuchaba usted en la publicidad decir que no tenían dónde estudiar. Eso no es cierto. Tenían la extensión de la ESPE, le puedo decir los alumnos que están matriculados, que es solo agronomía. Eso no es verdad. Es computación, ciencia de información. Aquí tengo exactamente los datos, ¿no? Y también tenemos extensión de que no había universidad pública, la ESPE es universidad pública. Tenemos la Universidad de Milagro, tenemos la extensión, la universidad, otra más, no recuerdo en estos momentos, y el Instituto Tecnológico. Y la idea era consolidar la ESPE, una universidad de categoría A. Por favor, jóvenes de Santo Domingo, padres de familia, de categoría A, no una universidad en el papel, que la van a empezar a hacer y que dicen que van a invertir 35 millones en 5 años, no es que mañana, ¿no? Tenemos ya una extensión de una universidad de categoría A. ¿Lo lógico no era fortalecer esa extensión para convertirla en la Universidad de Santo Domingo? Pregunto yo. Muy bien, sí, creo que es un tema que hay que tratar en Santo Domingo de los Áchilas específicamente, justamente por todo lo que se ha dicho. Economista, y aquí sí tengo que refutarle algo, no ha sido ninguna publicidad de que no hay donde estudiar específicamente, quizás sí, no todo el paquete no académico. Lo acabo de escuchar, ahora los jóvenes de Santo Domingo sí tienen donde estudiar, están diciendo que antes no tenían. Aquí tengo los datos, miren. En AESPE hay 275 alumnos carrera de ingeniería agropecuaria. Es que solo es agropecuario. Mentira, hay 105 en carrera de ingeniería de biotecnología. Biotecnología es el futuro, la biología, la biotecnología. Es el futuro. Es la carrera más importante que hay en estos momentos en el mundo. Y 95 alumnos en la carrera de ingeniería en tecnología. ¿Cómo me pueden decir que no había dónde estudiar? Que le hemos negado a la Universidad de Santo Domingo. Que hemos tratado de hacer bien las cosas. Una universidad tipo A, que el campus costaba 88 millones, yo dejé
6 millones, Moreno no dio 20 centavos, pararon todo y como siempre entonces hay que hacer otra cosa. Y así caemos de urgencia en urgencia y no tenemos planes de largo plazo y los precoces son nuestros jóvenes, porque ahí tiene una universidad de categoría A que se pudo convertir en Universidad de Santo Domingo. Y por si acaso, la ESPE tiene 50 carreras, se pueden abrir muchísimas más, pero había que fortalecerla. En lugar de eso, creamos en el papel una universidad que ojalá salga bien. Vamos a ver en el tiempo, conversaremos en algunos años, ¿ok? Bien, economista, eso justamente hay que aclarar, ¿no?, a la ciudadanía. Fue usted, expresidente, quien negó la universidad para Santo Domingo, porque le consultó esto y decíamos hay que aclararlo porque hay frentes populares y también frentes políticos que de hecho así lo firman, aunque sabemos, como usted bien lo ha dicho, que el planteamiento inicial, ¿no?, de esta universidad desde hace mucho tiempo era que la ESPE justamente cree una universidad, que nazca de la ESPE la Universidad para Santo Domingo de los Áchilas y que sea ya con experiencia y obviamente también un paquete académico amplio. Usted ya acaba de contestar la pregunta. Están mintiendo. Ahora, si le creen a Rivera el MPD, que lo que quiere es tomarse la nueva universidad, o lo que quieren repartirse la nueva universidad para poner a los compadres, a las madrinas, y la calidad académica, pues veamos cuál va a ser la calidad académica. Chicos, ¿qué es más importante? ¿Los membretes o la calidad académica? ¿Que reciban un cartón con un membrete o que en verdad ese cartón refleje una carrera de una universidad de categoría A, como la ESPE? Pero lo correcto, lo responsable, para que ustedes tengan la mejor educación ecuatoriana, porque todavía a nivel latinoamericano y mundial estamos muy atrás. No hay ninguna universidad ecuatoriana entre las mejores del mundo. Vea, la primera está en el puesto 700. Son los grandes desafíos que tiene Ecuador, mejorar la calidad de su universidad. Pero a nivel nacional, las mejores son las politécnicas. Hacemos la extensión de la Politécnica al Ejército, damos ni sé cuántas hectáreas, con un campus de 88 millones de dólares, doy los primeros 6 millones, después nos invierte 20 centavos y resulta que no hemos querido dar la universidad. Y se crea una nueva universidad en el papel, donde están muy entusiasmados y comparto ese entusiasmo, pero veremos si se cristaliza, porque son 35 millones en 5 años. Ya en el 2020 Moreno firmó también una universidad en Santo Domingo, acuérdense, ¿no? Entonces, frente a la realidad, una universidad de categoría A, que ya existe, la ESPE, en lugar de inyectar estos 35 millones y más para acabar el campus de 88 millones, y que pueda ofrecer no 4 carreras, como dice la nueva universidad, sino 50 carreras, y categoría A, se crea una nueva universidad. Bueno, ustedes juzguen quiénes hacen lo correcto y quiénes no, pero tiene que cambiar la cultura política ecuatoriana. O sea, no puede ser que el que cumple pierde, no puede ser que el que actúa responsablemente es el que tiene costo político. Bolívar nos decía, y qué razón tuvo el Libertador como siempre, no nos dominarán por la fuerza sino por la ignorancia. Jóvenes queridos, hermanos de Santo Domingo, no se me dejen manipular. Hemos hecho lo correcto, queremos mucho a Santo Domingo, nosotros creamos la provincia y lo que quisimos fue darle la mejor universidad del Ecuador. Quiere decir que fueron sacadas de contexto las palabras que usted había utilizado antes, expresidente. ¿Qué palabras? Acerca de que no iba a haber universidad en Santo Domingo, que no se iba a crear mientras usted sea presidente de una nueva universidad en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque el plan era que madure por la Universidad ESPE, se consolide y en 5 o 6 años ya sea la Universidad de Santo Domingo. O sea, no sé en qué año habré dado estas declaraciones. Al principio de la presidencia también se dio eso en mi primer periodo, porque encontramos un caos universitario. Recuerde que tuvimos que cerrar 14 universidades por falta de calidad académica. Entonces dijimos, no se abrirá ninguna hasta que no se arregle todo esto, una nueva ley, etc. Con la nueva ley se crearon 4 nuevas universidades: Yachay, Iquian, UNAE, la Universidad Docente del Ecuador, y la Universidad de las Artes de primer nivel. También las están dejando morir. Los campus no se han completado, rompieron el plan de inversión, porque no les interesa a lo público. No les interesa a lo público. Cada vez que va mal una universidad pública, va mejor una universidad privada. Yachay era la universidad con mayor cantidad de PhD, mayor nivel académico del Ecuador, y era gratis, pública. ¿Cómo va a permitir una Universidad de San Francisco, que cuesta 15.000, 20.000 dólares anuales, que antes era la mejor, competir con una universidad pública gratuita? Entonces boicotearon Yachay, ¿no? Entonces así lo han hecho. Entonces cuando ya superamos ese caos en que encontramos el sistema universitario, se empezaron a crear nuevas universidades y se creó la ESPE. Pero obviamente, creo que en octubre empezamos el 2016, ya no me alcanzaba mi periodo para tener una nueva universidad, tenía que consolidarse y en 4 o 5 años llamarse Santo Domingo.
Pero, ¿qué es lo importante? Este es el mensaje. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo se llame? ¿ESPE, Santo Domingo, Extensión? ¿O la calidad académica? No sacrifiquemos lo accesorio por lo fundamental. No se dejen llevar por los mediocres, queridos jóvenes. Ah, no, lo fundamental es que se llame Santo Domingo. Lo fundamental es la calidad académica, que tenga universidad de tipo A en Santo Domingo. Y eso es exactamente lo que hicimos. Bien, ¿cuánto allí, para conversar un poco acerca de la educación y la inversión, cuánto se hizo en su gobierno de inversión en la educación? No, pues miles de millones, no tengo en este momento las cuentas, pero fue récord mundial. Mírenlo también lo que acaba de pasar, Brigitte, ¿no? Se acaba de perder el juicio el Estado ecuatoriano contra China Railways, la empresa que hizo las escuelas prefabricadas. Porque nos dimos cuenta que con las escuelas del milenio, que eran espectaculares en cemento, pero íbamos muy lentos. Necesitamos dar una solución transitoria, si usted quiere, al problema de infraestructura educativa que tenemos, ¿no? Ecuador tenía como, cuando yo llegué al gobierno, como 20.000 escuelas, se requerían 6.000 bien puestas, no 20.000 mal puestas, ¿no? Y a eso nos dedicamos. Le dejamos el contrato de China Railways, puso la fábrica en el cantón Rocafuerte, en Manabí, una fábrica gigantesca. Jamás Rocafuerte hubiese imaginado tener una fábrica así. Y empezó a hacer las escuelas, pero se nos acabó el periodo. Moreno tenía que recibir las escuelas. Para hacerle daño a Correa, dijeron, no, aquí falta el ladrillo, no, aquí falta el terreno, aquí falta la tubería. ¿Cuándo nos faltan las cosas? Si yo me hubiera dedicado a eso cuando llegué al gobierno, ¿se acuerda el proyecto Baba lo que era? La hidroeléctrica de San Francisco, el Ministerio de Agricultura en Guayaquil, el Teatro de Loja, el municipio, el centro comercial que estaba haciendo el alcalde de Lago Agrio, el centro comercial que estaba haciendo el alcalde de La Tacunga, opositores, ¿eh? Pero son recursos de los ecuatorianos. Lo que hicimos fue unir el hombro para resolver los problemas. Acá no. Por politiquería no recibamos eso. Y llegamos al peor de los mundos. Se pudrieron las escuelas, se pudrieron, se las llevaron en peso. Muchos han tenido que cerrar, ¿no? De hecho. Son prefabricadas, ¿no? Se fue la empresa China Railway del país y como tenía la razón, porque todo era politiquería, nos acaba de ganar el juicio y le tenemos que pagar 80 millones de dólares. Eso es lo que han hecho con la patria. Ya despertemos, ecuatorianos, miren en qué situación estamos. Cuando vivían mejor, pero no hay vuelta que darles el día y la noche. No teníamos ni que tener estas discusiones. La realidad es demasiado contundente. Despertemos, abramos los ojos y ya no nos debemos engañar de los mismos de siempre. Y considero que ha sido una doble afectación para el Ecuador, porque puesto que estas escuelas pues tenían estudiantes, han tenido que cerrar, han tenido que hay una sobrepoblación, de hecho, en algunas unidades educativas y otra tanta población que en cambio dejó de estudiar, fruto justamente del cierre de estas Muchas escuelas. No las recibieron. El proyecto era 200 escuelas y después seguir, porque se necesitaban, como le digo, 6.000, no 6.000, pero digamos de las 20.000 que hay, o escuelitas ahí de media agua, rural, con una sola aula de madera, hacer escuelas consolidadas. Entonces empezamos con 200 de estas prefabricadas, además que se continuaba la otra del milenio, pero íbamos más lento porque son más caras, más difíciles, ¿no? De estas 200, y se podían construir muchísimas, 30 por día, ¿ya? Porque son prefabricadas. Y la fábrica estaba en el propio Ecuador dando empleo, pagando impuestos. Por hacerle daño a Correa, no recibieron las escuelas. Ah, pero Correa, es porque entonces tú no controlaste. Les acaba de ganar el juicio. Se acaba de mostrar que todo era falso. Pero incluso si hubiera sido real, ¿qué es lo que hace un gobierno responsable? Correa metió la pata. Las escuelas no son de buena calidad. Tratar de solucionar el problema para que los chicos tengan escuela. No por politiquería, hagamos lo que arma la Correa y llegamos al peor de los mundos. No tenemos escuelas, la fábrica se fue y nos ganó el juicio y tenemos que pagarle 80 millones de dólares para no tener escuelas, cuando antes que había que pagar tal vez menos para tener centenas de escuelas prefabricadas. Eso es lo que ha hecho el odio en Ecuador y muchos no despiertan, muchos no abren los ojos. Bien, además, hablando justamente del tema de la universidad en Santo Domingo, varios actores del panorama político, debido a que pues sostienen que faltó voluntad política de parte, no sé, muchos dicen que de su gobierno, de ciudadanos, de políticos que pertenecen también a la Revolución Ciudadana, y pues que con todo el poder que se tenía o que tiene hasta ahora la Revolución Ciudadana, no pudo impulsar la creación de la universidad para Santo Domingo. Es lo que sostienen varios políticos. Entonces, ¿usted considera porque que tenemos, no han visto quiénes han sido perseguidos todos estos años y han destrozado todo? Pero en todo caso, pensemos un poquito con lógica, ¿ya? Sí, yo tuve mucho poder político y lo entregué democráticamente para que nos traicionen y nos persigan. Imagínense el mensaje, ¿no? En todo caso,
Reflexionemos un poquito. Yo hice Santo Domingo provincia. Vengo de la academia, toda mi vida fui profesor universitario. Lo he escrito, no le estoy diciendo, ¿no? La universidad es clave para el desarrollo, el talento humano, ciencia, tecnología. ¿Por qué me voy a poner una universidad en Santo Domingo? ¿Me pueden decir? Toda mi vida trabajo con jóvenes, toda mi vida he sido profesor universitario. ¿Por qué me voy a poner a que los jóvenes de Santo Domingo estudien? O sea, estoy loco, soy psicópata. O sea, seamos lógicos, coherentes. Ya basta de dejarnos engañar. Lo que hemos tratado es ser responsables. Encontramos el sistema universitario hecho un caos. Nos tomó 4 o 6 años organizarlo y ahí recién dimos paso a nuevas universidades y nuevas extensiones. Y el 2016 empezó la ESPE Santo Domingo para que tenga una universidad categoría A. Y el proyecto era que en 5 o 6 años, consolidada, porque las universidades no se crean como una firma. En otros países ni siquiera se hacen por ley las universidades. Ni siquiera históricamente en Ecuador se han hecho por ley. Creen que la universidad es una ley. No, la universidad es un cuerpo docente, un currículo, estudiantes de primer nivel, infraestructura, laboratorios. Y para eso hay que saber. Y eso es la ESPE, categoría A. Le quisimos dar una universidad de categoría A y ahora somos los malvados que no quisimos dar la Universidad de Santo Domingo porque no se llamó Santo Domingo. ¿Qué nos pasa, compañeros? ¿Qué nos pasa? Recuerden al Libertador nuevamente. No nos gobernarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Quizá podrá decir usted que la Revolución Ciudadana desde la Asamblea Nacional hizo posible la creación de la Universidad para Santo Domingo. La universidad, esta universidad estatal de la que hablamos ahora, que ha sido ya aprobada en el legislativo. Yo no estoy de acuerdo con eso y se lo dije a Viviana Veloz. No sé si se lo dije al bloque. Debieron, si querían hacer la ley, inmediatamente la ESPE se convirtiera en la Universidad de Santo Domingo e inyectarle los recursos para que complete el campus. Ahora hay una nueva universidad en el papel y estamos saltando de alegría. Hablaremos, Brigitte. Acuérdense de lo que le digo, anote, si Dios me da vida, tengamos esta entrevista en 5 o 6 años y veremos quién tuvo la razón. Ojalá me equivoque. Ojalá puedan hacer de la nada una universidad de categoría A. Pero tengo demasiada experiencia en esto, es mi área de experiencia. Vengo de la academia, soy académico, ¿no? Toda mi vida fui profesor universitario y sé cuánto tiempo cuesta consolidar una verdadera universidad. Si solo ponerla en papeles, pues costó bastante, ¿no? Y tomó bastante tiempo. Entiendo también que desde la Es que presidencia la de la Asamblea universidad no es Nacional. hacer una ley, por el amor de Dios. Son los profesores, el currículum, son los laboratorios. Tanto, es un esfuerzo humano gigantesco. La Universidad del Primer Mundo son ciudades. La Universidad donde yo estudio, Illinois, tiene transporte propio, tiene cuerpo de bomberos propio, tiene aeropuerto propio, tiene infraestructura deportiva mejor que la de todo el Ecuador completo. Hockey en el hielo, fútbol americano, campo de béisbol, piscina olímpica. Es decir, eh, mucha gente no sabe lo que es una verdadera universidad. Y por si acaso, el campo de la ESPE estaba planificado para que sea el más moderno de Ecuador. No lo dejaron votado, pues no le dieron el resto de recursos. ¿Cómo estaba Ese es el planificado? problema, ese es el problema. No tenemos proyectos nacionales por el odio político, por la mediocridad, por la corrupción. Porque cada vez que va mal lo público va algo mejor lo privado, ¿no? Algo privado. ¿Cómo estaba Entonces, pero planificado el así nunca proyecto? superaremos su desarrollo, ¿no? ¿Perdone? ¿Cómo estaba pensado el proyecto de la ESPE? El proyecto de la ESPE empezó con originalmente eran 4 carreras, si la memoria no me falla. Finalmente se abrieron 3, pero en mediano plazo se pensaba abrir otras más. En el mediano plazo se pensaba abrir, ya le digo cuáles son, porque aquí tengo la ayuda de memoria. Ingeniería en agroindustria, mecatrónica, sumamente importante, eso es robótica, producción y operaciones industriales, geografía y medio ambiente. En un plazo de 5 años se pensaba abrir eso. Y luego las que sean necesarias, le insisto, la ESPE, entre carreras técnicas, carreras semipresenciales, etcétera, tiene 50 carreras. ¿Por qué vamos a limitar a Santo Domingo de esas carreras? Entonces, cuando había que abrir las carreras necesarias y luego pasaba a llamarse Universidad de Santo Domingo, consolidada, tipo A, la mejor educación del país. Pero por tratar de hacer bien las cosas, ahora somos los que no tuvimos voluntad política para la Universidad de Santo Domingo. Por favor, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, compañeros? ¿Considera usted que existe realmente el financiamiento para esta nueva universidad que se pretende crear? Mire, ya he vivido otras veces engaño. Por si acaso, no incrementan el presupuesto universitario. Es decir, los 35 millones van a salir del mismo presupuesto de todas las universidades. Y se divide para el resto. Reducen, aumentan universidades y reducen la participación de cada universidad y así todas las universidades van a colapsar, porque por el contrario, todas necesitan mayor financiamiento. Recuerde que Novoa prometió que todo estudiante pueda estudiar lo que quiera cuando le dé la gana. Eso no existe en ningún país del mundo.
Pero nos encanta ser engañados, ¿no? Ahí tampoco yo no soy paternalista. No es que solo somos víctimas, no nos gusta algunas veces ser engañados, porque son disparates que no resisten el menor análisis. Todo joven podrá estudiar lo que quiera cuando le dé la gana. Eso no existe en ningún país del mundo. Pero en todo caso, para que puedan estudiar más jóvenes, se requiere más cupos y más presupuesto por universidad. Redujeron el presupuesto de universidad. Ahora crean más universidades sin aumentar el presupuesto. Lo que hacen es reducir el presupuesto de otras universidades y al final lo que van a hacer es que colapse todo el sistema. Volver a lo que tuvimos antes del 2007, unas universidades realmente de llorar. Ojalá me equivoque, pero tengamos esta entrevista en 6, 7 años. Por si acaso, ¿eh? La universidad, por aquí la tengo, la nueva universidad se ha creado con 4 carreras: agronegocios, emprendimiento e innovación social. ¿Qué será eso? Nos encanta poner nombres ribombantes, no sé qué es emprendimiento e innovación social. Carrera de alimentos, medicina veterinaria en modalidad presencial. O sea, la nueva universidad, cuando entra a funcionar, que tan solo es una firma, una ley, papel, tendrá 4 carreras. Mientras la ESPE en estos momentos tiene 50 carreras. ¿Qué era más fácil? Empezar una nueva universidad o una universidad con categoría A, que ya existe, con 50 carreras, inyectarle ese presupuesto para que se consolide y la llamamos Universidad de Santo Domingo. Pero ya tenemos una universidad de categoría A. ¿Sabe cuál es el otro problema? Que la ESPE es militares, entonces con ellos no se puede jugar, y todos esos politiqueros que quieren apoderarse de la Universidad de Santo Domingo, como lo han hecho con la Universidad de Cotopaxi, el MPD, etcétera, no lo van a poder hacer. Entonces por eso tienen que crear una nueva universidad para ver si meten ahí sus garras. Pongamos los pies sobre la tierra, a ver claro, a sentir hondo y obrar recio, como dice un refrán vasco, ¿no? Veamos claro. Lo que quieren ciertos politiqueros como Rivera, del MP y toda esa gente, es una universidad de papel como la que tienen en otros lados para apoderarse de ella, ¿no? Con la ESPE, con los militares, no podían hacer eso. ¿Considera usted que 35 millones de dólares, usted que tiene experiencia pues creando las universidades, que de hecho hizo muchas aquí en Ecuador, 35 millones de dólares son suficientes para hacer o crear una universidad con buena calidad académica, con buena infraestructura, con laboratorios? Voy a decir algo muy duro. Con 35 millones a nivel mundial no es ni para los chocolates, por si acaso, ¿ya? Pero bueno, para el Ecuador, o sea, algo se puede hacer. Pero sería anual 35 millones para poder hacer algo contundente. Recuerde que son en 5 años, me parece, esos 35 Entiendo que, millones, ajá, se van a es decir, repartir. 7 millones por año si cumplen con el plan. 7 millones por año es un presupuesto bajísimo para una universidad. Y que, ojo, Es esto va a... carísima, la educación universitaria es carísima, creación universitaria, educación universitaria de calidad. Más aún si son ciencias duras, ciencias que admiten experimentos, entonces los experimentos y todas aquellas cosas son extremadamente caros. Bien, y que, como lo decía el economista Correa, estos 35 millones van a ser distribuidos durante esos 5 años, ¿no? 7 millones más o menos por año, y que eso va a ir, por ejemplo, para la construcción de la universidad, del cuerpo docente, la contratación del cuerpo docente y todo lo que implica, ¿no? Los gastos básicos de mantener, de sostener esta universidad. Mire, el presupuesto inicial para Yachay, que no logramos ejecutarlo en su totalidad porque la boicotearon, era 600 millones de dólares, pero todavía es bajísimo para los estándares internacionales. Revisen. Estamos hablando, o sea, una universidad, viene la palabra universalidad. Ahí sí, por favor, funciona la globalización. Ahí sí tenemos que medirnos con estándares internacionales. Ahí sí tenemos que ver lo que hacen los países más exitosos del mundo. Ahí sí tenemos que ver las universidades que tienen ya 800, 1000 años de fundada. Ahí sí tenemos que ver el rol que tuvo la universidad para el desarrollo, para superar la Edad Media, para la Ilustración, para la revolución científica, ¿verdad? Y la base es la calidad académica, la excelencia. No es el membrete, jóvenes queridos. Se llame Santo Domingo, Unidos Somos Más, Vive Melec. Eso es irrelevante. Es la calidad académica. Y tienen una universidad tipo A en Santo Domingo, y en lugar de fortalecerla, cambiarle el nombre si quieren, llamarla Santo Domingo, volverla autónoma, y tampoco la sustancial, ¿no? Bueno, ya es autónoma, pero la manejan las Fuerzas Armadas, autónoma de las Fuerzas Armadas, de todo, pero ya existe una cultura organizacional, una tradición de excelencia. En lugar de fortalecer lo que ya tienen, tipo A, se crea una nueva universidad porque así lo exigen las Fuerzas Vivas, el MPD, Moreta de Creo, el otro de Vallas del gobierno, y es el baratillo de oferta.
y nunca superaremos el subdesarrollo. Pregúntense cuándo vivíamos mejor. En los 10 años de Revolución Ciudadana, en la tragedia que vive actualmente el país. Entonces, probablemente sabemos lo que hablamos, ¿verdad? Sabemos de lo que hablamos. Bien, 7 de la mañana con 54 minutos. Creo que es importante también conversar con usted, economista, acerca un poco de coyuntura política. Y aprovechando eso, sí quisiera consultarle a usted, que estuvo pues durante 10 años en la administración de nuestro país, ¿qué opina sobre el primer año de gestión del presidente Daniel Noboa? Un desastre completo. Yo no sé si somos masoquistas. O sea, todo el mundo no, no es culpa de la sequía. Sí, no es culpa de la sequía, pero sabía que iba a haber sequía. Y dijo que la podía resolver en 9 meses, y todo era mentira. Hasta abril, cuando empezaron los primeros cortes, ¿qué dijo? Que era sabotaje. No, en lugar de ponerse a trabajar en las termoeléctricas. Los cortes de luz, queridos hermanos de Santo Domingo, queridas ecuatorianas, son culpa del gobierno. Si hubiera sabido qué hacer, en lugar de ser un charlatán, ¿no? Desde el primer día, no tendríamos cortes de luz. Se hubiera reparado enseguida el parque termoeléctrico, se hubiera contratado enseguida barcazas, se hubiera ahorrado energía para tener los embalses llenos y enfrentar la sequía que sabían que iba a existir. Se lo dijo en el debate. Y el tipo dijo, el problema no es generación, sino transmisión. Más perdido que Papá Noel en junio, ¿no? Y en 9 meses voy a superar el problema, porque había apagones con plazo. Todo fue mentira. Ahora dice que no tuvo plata, dejaron el país quebrado y no tuvo plata para arreglar las termoeléctricas. Entonces reconoce que no arregló las termoeléctricas, pero se justifica diciendo que no dejaron plata. Pero sí tuvo plata para pagar deuda externa, miles de millones, miles de millones. Sí tuvo 60 millones para gastarse una consulta por pura politiquería, porque no sirve para nada esa consulta, ¿verdad? Entonces, todo es mentira. O sea, Noboa es capitán mentira, todo en él es mentira, todo es un charlatán de feria. La seguridad es un desastre, el empleo es un desastre. Ahí vi un poco la cadena nacional y los reportes de ciertos medios de comunicación de la mafia mediática diciendo que el sector fiscal se ha manejado bien, que se ha cumplido el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿A nosotros qué nos interesa el acuerdo con el Fondo Monetario? Si el objetivo no es quedar bien con el Fondo Monetario, el objetivo es que ustedes vivan mejor, que tengan empleo, que la gente no tenga que emigrar, que no los maten al salir de su casa, que no tengan que quebrar los negocios porque no tienen energía. No, pero hemos cumplido con el programa del Fondo Monetario. Eso no nos debe interesar en absoluto, es un absurdo. En verdad la economía ha sido manejada muy mal. Se aumentaron impuestos sin incrementar inversión pública. Eso es tremendamente recesivo. Eso perjudica el crecimiento económico, genera desempleo. Eso genera migración, pobreza, desigualdad, que redunda en más violencia. Porque la violencia no solo se combate, queridos jóvenes, queridos hermanos de Santo Domingo, con más policía, más pistolas. Se combate también con empleo, con equidad, con servicios públicos, con educación y con dignidad. Y todo eso está destrozado. Despierten, por el amor de Dios, o nos gusta el país que tenemos actualmente. Cuando le hablen tantas tonterías de Correa, que tuvimos paz porque pactamos con los narcos, pero al mismo tiempo dicen que escondimos 7.000 homicidios. Es decir, ¿para qué escondimos los homicidios si hemos pactado con los narcos? O sea, es un insulto a la inteligencia, pero hay gente que cree las dos cosas, ¿no? Cuando le hablen tantas tonterías, que fuimos suertudos por los altos precios del petróleo, más altos precios del petróleo tuvo Lazo. Solo pregúntense, así de sencillo, ¿cuándo vivían mejor? ¿Durante la década ganada, del 2007 al 2017, o en la tragedia que vimos actualmente? Creo que no hay lugar a dudas. Entonces, por más que no les guste una cosita, o sea, cuando hay un bosque, puede ser un árbol que no les guste, pero el bosque es precioso. Vivíamos en un país mucho mejor. Éramos el quinto en seguridad energética a nivel mundial. Pero a nivel mundial, jóvenes, a nivel mundial. Lo dice el Consejo Mundial de Energía. Hoy que también escondimos los apagones, ¿no? Y el primero de América Latina, le ganamos a casi toda Europa, toda Asia. Todos nos ganaba Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Dinamarca, que tienen además energía atómica. Y de ahí venía el humilde Ecuador, quinto en el mundo. Éramos primeros en carreteras, ahora están destrozadas. Segundo en infraestructura, solo nos ganaba Panamá por el canal de Panamá. Infraestructura no solo son carreteras, sino puertos, aeropuertos, etcétera, ¿no? Entonces, ese era el país que teníamos, exportábamos energía. Hoy todo está destrozado. Por supuesto que cuando se lavan 10.000 platos, habrá que se quebrará alguno. Si no lavan ningún plato, nunca van a quebrar alguno. Entonces, si vamos a buscar solo los platos quebrados, van a encontrar bastantes platos quebrados. Hay que ver todos los que se lavaron. Hay que ver todo lo que avanzamos. Hay que ver el bosque, no los árboles. Entonces, no se deben engañar. Superen esa confusión. Pónganse por encima de tantas mentiras, tanto dime y direte, y solo digan, pregúntense, padre de familia, joven, ama de casa,
¿Cuándo vivían mejor? ¿Cuándo tenemos un país infinitamente mejor? Desde 2007 al 2017, con esta tragedia que vivimos del 2017 hasta los actuales momentos. Además, economista, desde su mirada como profesional, no como economista y siendo lo más objetivo posible, ¿cómo califica usted la situación económica actual del país, por ejemplo, ante los ojos de los inversores? Vi, modestia aparte, yo soy experto en esto, soy economista. No me gusta decir mi currículum, eso es signo de mediocridad. Pero no es necesario, como en este momento me parece. Tengo 2 maestrías, tengo un doctorado. Mi doctorado, una de las especializaciones de desarrollo económico. Sé lo que hablo. Me he preparado toda la vida para esto. Lo he estudiado, lo he practicado. Soy tal vez la única persona en el mundo experto en desarrollo que ha tenido la oportunidad de dirigir un país en vía de desarrollo durante 10 años y con mucho éxito. Entonces a algunos les molesta esto. Miren, arrogante Correa. O sea, la humildad no significa negar lo que somos. Entonces, ¿qué quieren que diga? Que mi gobierno fue un fracaso cuando todos los indicadores dicen que fue extraordinario. Incluso en la lucha anticorrupción, ¿eh? Porque es otra narrativa, la corrupción generalizada. Corrupción generalizada es lo que tenemos ahora. Ah, que hubo corrupción en su gobierno, por supuesto, pues. ¿Acaso estábamos en el Vaticano, que también ha habido corrupción, dicho sea de paso, lo dio el Papa Francisco, ¿no? Pero vea las jóvenes, googleen, el nuevo verbo googlear, ¿verdad? Vean la estadística. Fuimos el país que más redujo puestos en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Yo encontré el país en el puesto 150, los en el 120. En esos 10 años, en toda América Latina, Ecuador fue el que más avanzó en disminuir corrupción. Realmente no la podemos erradicar totalmente, pues, y no estábamos en el paraíso, ¿verdad? Entonces, negar la realidad no es ser humilde, no nos engañemos. La humildad significa, o sea, gratuito lo recibimos, gratuito lo tenemos que dar. Los creyentes, ¿no? De Dios lo recibimos y debe servir para el servicio a los demás, el poder como servicio. Pero no vamos a negar la realidad. Tenemos un gobierno tremendamente exitoso que es ejemplo de América Latina y del mundo. Se estudian nuestras políticas, le puedo dar publicaciones, le puedo dar ejemplos en universidades de Estados Unidos, de Europa, pero los mediocres en Ecuador tratando de satanizar todo. Y a, a nivel personal, ¿no? Entonces negar que nos hemos preparado para las cosas, negar que sabemos de algo, eso no es ser humilde, eso es ser mentiroso, eso no va a traicionar la verdad. Sabemos de desarrollo, sabemos lo que hablamos, y con dolor les digo, muchos no lo saben, hablan lo que no conocen y hacen muchísimo daño. Jóvenes, la verdadera humildad no es negar los dones que por suerte, por esfuerzo tenemos, es saber que esos dones gratuitos los recibimos y gratuitos los tenemos que dar. Bien, y con el tema de la situación eléctrica del país, pues también, ¿no? A través de actores sociales y de actores políticos, por supuesto, ya que lamentablemente en Ecuador trata todo de politizarse, la situación energética del país es otra situación pues que está afectando, estamos ahora en una crisis eléctrica, atravesando por racionamientos de energía de hasta 8 horas, que obviamente también ha quebrado los negocios, los comercios pequeños, ha pues afectado al trabajo, más todavía con las políticas que intenta pues incrementar el gobierno, como el trabajo por horas. Es algo que se había tratado de erradicar justamente alguna posibilidad de vulnerar los derechos de los trabajadores y que ahora es ya un decreto presidencial. Brigitte, yo siempre he sido contrario a la teoría del boicot, a pensar que detrás de cada tragedia hay una mente perversa provocando aquello. Pero de una vez es inevitable pensar. O sea, es inevitable pensar que esta crisis energética fue inducida. O sea, claro, la sequía no se la inventaron, pero la falta de preparación, por supuesto que sí. Desde mi gobierno no se construye un megavatio de energía. En el 2018 se inauguró un proyecto que lo damos nosotros listos. Pero no se incrementó un megavatio más, cuando había que incrementar 300 anuales. Está en el plan eléctrico, que dejamos hasta el 2030. No hay misterio ahí, ¿no? Con esta sequía, dejaron destruir el parque termoeléctrico. Si sabían que iba a haber sequía fuerte este año, todos lo sabían. Compañeros de Santo Domingo, todos lo sabían. Se prohibió un folleto en Uruguay diciendo, no es culpa de él la sequía. Por supuesto que no es culpa de la sequía. Culpa de él es conocer que iba a haber sequía, no haber hecho nada y mentir, ¿no? Colombia también tiene sequía. ¿Por qué no tiene corte de luz? Porque se prepararon. Ahora resulta que es el modelo colombiano privado y el estatizador de Correa fracasado. Pero es simple lógica, queridos jóvenes, pero es lógica elemental. Primero es mentira que no se puede invertir en el sector
eléctricos por parte del sector privado. Es una gran mentira que me digan el artículo. Todo es mentira. Y se repite, creen que en la repetición está la demostración. Pero recurramos a la elemental lógica. Gobierno de Correa con las leyes de Correa, por llamarlas así. Dejamos al país como el quinto más seguro energéticamente del mundo, del planeta. Revisen el reporte del Consejo Mundial de Energía del año 2015. No lo dice la Secretaría Correísta, lo dice el Consejo Mundial de Energía, me parece que tiene sede en Ginebra, ¿no? Con las mismas leyes, ¿no? Con el gobierno de Correa y esas leyes, dejamos al país como el quinto más seguro energéticamente del mundo, joven. Con las mismas leyes, estos tipos nos tienen con uno de los peores sistemas eléctricos del planeta. Y la culpa es de las leyes. Por Dios, la culpa es del gobierno, pues. Es obvio. Como 2 más 2 es 4. El gobierno de Correa, con estas leyes, deja al país como el quinto más seguro energéticamente del planeta. Los demás gobiernos, Molano, Moreno, Lazo, Noboa, con las mismas leyes, nos dejan con la peor matriz eléctrica, una de las peores del planeta. Y la culpa es de las leyes. Que no insulten nuestra inteligencia. Indígnense, jóvenes. Que no nos vean la cara estúpidos. Hoy es obvio que es la culpa de los gobiernos, ¿no? Que no creen en lo público, que destrozaron todo lo público. Entre otras cosas, eliminaron el Ministerio de Electricidad. Escuchen, eliminaron el Ministerio de Electricidad y muchos aplaudieron porque era el Estado obeso de Correa. Aquí tenemos las consecuencias de haber acabado con el Estado obeso de Correa. ¿Acaso hacíamos las cosas de loco? Hacíamos porque sabíamos lo necesario para el país. Entonces, es obvio que esto es culpa de los gobiernos que siguieron a la Revolución Ciudadana y nos destrozaron como país. La sequía no es culpa de Noboa, pero sí no haber tomado las medidas del primer día porque no sabía dónde estaba parado y un charlatán de feria. Ah, pero está aprendiendo. ¿Acaso ustedes llegan a la presidencia a aprender? Tienen que saber un mínimo. Y por supuesto no se puede saber todo. Pero tienen que tener la capacidad para rodearse de gente que sepa, pues. Ese es el liderazgo. Si no, imagínense el costo para una sociedad. De hasta que el niño mimado este aprenda, ¿cuántos negocios van a quebrar? ¿Cuánto malestar se genera por los cortes de luz? ¿Cuántos empleos se pierden? ¿Cuánta gente tendrá que emigrar? ¿Cuántas muertes habrán por el aumento de inseguridad? Entonces reaccionemos, pueblo ecuatoriano, reaccionemos. Economista, también se ha tratado de endosar la culpa del estado actual de las hidroeléctricas a su gobierno. Es otro chiste, ¿no? Pero ¿me puede especificar un poco más la pregunta? Porque no entiendo bien. ¿Por qué las hidroeléctricas tienen la culpa? Acerca del estado actual de las hidroeléctricas, no las hidroeléctricas como tal, sino el estado en el que se encuentran, los problemas que hay en las hidroeléctricas por la falta de mantenimiento. Pero eso es culpa de ellos, pero además, esa es la otra tontería, es que se dice cualquier tontería, quería vivir, querido joven. Coca-Cola Sinclair tiene capacidad para generar 1500 megavatios, solo está generando 1000, fracasó. O sea, es como decir que un Ferrari tiene capacidad máxima de velocidad 300 kilómetros por hora y el promedio de velocidad debe ser 300 kilómetros por hora. No, significa que puede alcanzar esa velocidad, pero el promedio dependerá de la calidad del camino, las condiciones climáticas. Sí, la capacidad máxima de Coca-Cola Sinclair es 1500 megavatios, en condiciones óptimas le va a producir 1500 megavatios, pero depende del caudal del río, depende de los sedimentos, depende de muchas cosas. Entonces, por favor, seamos sensatos. Las tonterías que se dicen. Hay dos clases hidroeléctricas. De embalse, ¿ya? Que se guarda el agua, eso es reserva energética, como Paute, como Sopladora, como, Paute, Sopladora, por decir dos, Mazar, ¿ya? Entonces, se tiene el agua ahí, eso es energía. Porque al correr, pasar por las turbinas, queridos jóvenes, genera electricidad. Y hay las hidroeléctricas de paso, que son más eficientes, en principio menos caras, pero no tienen embalse y depende toda la geografía. Oiga, hay gente que nos reclama porque no hicimos embalse en Coca-Cola Sinclair. No saben lo que están hablando. Coca-Cola Sinclair es una hidroeléctrica de paso y eso son cuestiones técnicas. No es que yo decido si tiene embalse o no tiene embalse. La gente no sabe lo que habla y no todos sabemos todo. Pero lo que debemos aprender, queridos jóvenes, siempre, esto ténganlo como un principio de vida, hablen cuando sepan, con conocimiento de causa. Si no, aprendan a escuchar a los que saben. A mí, lo único que me gusta más que enseñar, lo único que me gusta más que ser profesor, es ser estudiante, es aprender. Siempre se puede aprender y aprender del que más sabe, ¿no? Entonces, no se debe engañar por los que hablan cualquier tontería. Que Coca-Cola Sinclair ha sido un fracaso porque tenía que producir 1500 megavatios y solo produce 900. Coca-Cola Sinclair ya se pagó. En estos momentos está atendiendo más del 40% de la energía eléctrica nacional. Sin eso hubiera colapsado el Ecuador.
¿no? Pero la fisura que tuvo, ¿qué construcción de esa magnitud no tiene algún problema? Hasta cuando hace un edificio ustedes tienen filtraciones. Y va y se arregla. No, acá por hacerle daño a Correa y porque querían privatizarla, han dejado sin arreglar un problema que yo le diría que es hasta menor. Cuesta de 15 a 60 millones arreglar en un proyecto que costó más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Pero las dejan sin arreglar porque privilegian la politiquería al servicio de los demás, el bien común, al servicio de su pueblo, lo que debe ser el objetivo de todo político honesto. La única legitimidad del poder político, queridos jóvenes, querida Brigitte, que también es muy joven, es el bien común, ¿no? Te privilegian la politiquería, el odio, al bien común. Si lo hubieran querido reparar, eso se repara en 3 meses. Lo han dejado sin reparar para criticar a Correa y para que otros aplaudan. Está mal construido. ¿Qué mal construido, por el amor de Dios? Hidro construyó 3 gargantas con otras empresas. La hidroeléctrica más grande del mundo. Ha construido más de 20.000 megavatios alrededor del mundo. O sea, por favor, seamos sensatos, sepamos lo que hablamos por el bien nuestro, de nuestros hijos, de nuestra familia. Ya no dejemos que ciego guíen a ciego, que cualquiera hable cualquier tontería. ¿De qué estado de las hidroeléctricas me está diciendo? La otra tontería que dijeron es que le apostamos a las hidroeléctricas sin prevenir el cambio climático. Eso no es verdad. 40% de la energía es térmica. Lo ideal es que no funcionen las térmicas porque son contaminantes, porque utilizan combustible importado. O sea, tenemos capacidad hidroeléctrica para tener el 100% de la demanda. Lo ideal sería que solo se trabaje con hidroeléctrica. Pero todo el mundo sabe que puede haber sequía. Todo el mundo sabe que puede haber estiaje. Y siempre va a haber respaldo de las termoeléctricas. Y hay 2.800 megavatios de los 8.000 instalados. 2.800 megavatios en termoeléctrica. Hay 21 termoeléctricas en el país. Nosotros hicimos media docena y como 1.000 megavatios con las repotenciaciones, etcétera. Solo nosotros. Y ahora dicen que no hicimos termoeléctrica. O sea, niegan lo evidente. Se cree lo imposible. ¿Cómo es posible discutir así? Destrozan la cultura política ecuatoriana. Ya no se debate con evidencia, ya no se debate con argumentos, sino con cualquier mentira, cualquier disparate. 40% de la capacidad instalada termoeléctrica, pero dejaron destruir pues, el parque termoeléctrico. Vino la sequía, las hidroeléctricas ya disminuyen su eficiencia y no hay el respaldo de la termoeléctrica y tenemos cortes de luz. Entonces, no sé dónde está el problema de la hidroeléctrica, Brigitte. ¿Usted cree que el Consejo Mundial de Energía nos va a poner como la quinta matriz energética más segura del planeta, sabiendo que no tenemos respaldo en termoeléctrica o que están mal construidas las hidroeléctricas? Los tontos no son, pues ellos son expertos, por el amor de Dios. No se dejen convencer por los charlatanes de siempre. Finalmente, y para cerrar este tema ya de la situación eléctrica del país, en diciembre ha dicho el presidente Daniel Noboa que ya habrá luz, justamente 2 meses antes de las elecciones de 2025. Y lamentablemente la gente tiene frágil memoria, ¿no? Se va la luz y bueno, regresó la luz, ya no pasó nada. No pasó nada. Y el daño hecho. Es que no fue culpa de él, fue totalmente culpa de él. Entonces ya, si queremos 4 años más de lo mismo, de mentiras, de improvisación, bueno, la solución está en sus manos. Estamos en democracia, el voto es la mejor arma que tenemos nosotros. Solo pregúntense cuándo vivíamos mejor. Del 2007 al 2017, muchos jóvenes tal vez no recuerdan esa época. Ilústrense, googleen, revisen. 5.º puesto a nivel mundial en seguridad energética, 1.er puesto a nivel regional en carretera, 2.º puesto a nivel regional en infraestructura, superando a Chile, superando a Brasil, a México, Argentina, ¿no? 2.º puesto a nivel de seguridad, 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado acabamos con 44 homicidios. Eso no superaba a Chile, que tiene el doble ingreso per cápita que nosotros. De las 10 ciudades latinoamericanas más seguras, 4 eran ecuatorianas, Quito, Ambato, Cuenca, no recuerdo la cuarta, ¿no? Ahora, de las 10 ciudades más inseguras del planeta, 3 son ecuatorianas. Y la más insegura se llama, con el dolor del alma, Durán. No hay ni por dónde empezar. Pero si quieren vivir esta tragedia nuevamente, o continuar con esta tragedia, con gobiernos farsantes, improvisados, niños ricos que no les interesa el bien común, que hablan español muy mal y piensan en inglés, nacidos en Miami, bueno, ya qué podemos hacer, compañeros, en sus manos. No esperen de mi paternalismo, no esperen de mis pobrecitos, que si perdemos las elecciones es culpa nuestra, que no hicimos una buena campaña. No, compañeros. El votante irresponsable no es víctima, es cómplice. Es cómplice de su tragedia, así de duro. Se lo digo directamente. Y de cara justamente... A votar responsablemente, y es tan sencillo como esto. Googleen, conversen con sus papás y pregunten cuándo se vivía mejor. Del 2007 al 2017, cuando vemos ejemplo para el mundo de todo lo bueno,
o de 2017 al 2024 como cuando somos ejemplo para el mundo de todo lo malo? Esa justamente era la siguiente pregunta, ¿no? De cara a estas elecciones de 2025, ¿qué aspectos deberían tomar en cuenta los ecuatorianos antes del voto, ¿no? Pensar bien el voto que se va a dar en estas elecciones de Brigitte, pero vea 2025. las cosas, lo que está sucediendo. A nivel energético, corte de energía de 12, 14 horas. Ah, este va a superar en diciembre y ya no pasó nada. Y el daño causado por negligencia, por un mentiroso, por un improvisado, no es que va a aprender. O sea, es corrupción, queridos jóvenes, aspirar a un cargo para el cual no están preparados. Es corrupción. Si yo aspiro a un cargo, si yo acepto el Ministerio de Economía, es porque me creo capaz de ser ministro de Economía. Si compito para la presidencia de la República, es porque sé que soy capaz para ser presidente de la República, no para aprender y mientras tanto destrozo a mi pueblo, ¿no? Entonces, tenemos los cortes de energía, que no debieron ocurrir. Tenemos la inseguridad que no se ha controlado, nos subieron el IVA, todas las leyes se la han aprobado, no saben qué hacer. Además, que por ahí, o sea, el crimen organizado se ha tomado el Estado, tampoco hay voluntad de combatirlo. ¿Qué capo de la droga o del crimen organizado está preso? La ponen por los cielos los grupos odiadores a Diana Salazar porque persiguió el correísmo y ya con los Chávez y Villavicencio se vio que todo ha sido inventado, toda la corrupción que ha habido ahí. Siempre se supo, ¿no? Pero ya está comprobado. Pero ¿qué capo de la droga o qué capo del crimen organizado está capturado? Porque está infiltrado el Estado. Entonces no han hecho nada en seguridad, no han hecho nada en recuperación de economía, nos aplaude el Fondo Monetario. ¿A mí qué me importa? El Fondo Monetario es el guardián del pago de la deuda externa, del capital financiero internacional. No le interesa a nuestro pueblo. Ha quebrado todos los pueblos, todos, incluso desarrollados. Vean el caso de Grecia, ¿no? Nunca no ha funcionado el programa del Fondo Monetario en ninguna parte. Sus tonterías de austeridad, de disminución de gasto fiscal, de la inversión pública. Sin inversión pública, ¿cómo tenemos carreteras, escuelas, hospitales? ¿Cómo tenemos energía? Pero estamos contentos porque nos aplaude el fondo. Pues el amor de Dios. No me interesa el Fondo Monetario, me interesa Santo Domingo, me interesan ustedes, me interesan los jóvenes, me interesan los niños, la familia, nuestro pueblo, ¿no? Entonces, si con todas estas tragedias, además de la decadencia moral, tenemos un presidente que miente, miente, no para de mentir, y no pasa absolutamente nada. Naturalizamos la mentira, así es la política. No, jóvenes, así no debe ser la política. Por el contrario, la política debe ser lo más ético, porque se persigue el bien común, porque por la mala política es que llevamos 200 años de su desarrollo. Tenemos un tipo que persigue, rompe la constitución, un tipo malo. No me gusta meterme con cuestiones personales, pero alguna vez ineludible. Persigue a su ex esposa, a la familia de su ex esposa, persigue a su vicepresidenta, persigue al alcalde de Guayaquil, persigue a periodistas. Y no pasa nada. Si votamos de nuevo por gente así, aunque sea después no nos quejemos. Les insisto, con el dolor del alma, jóvenes, pero con mucha frontalidad. El votante irresponsable no es víctima, es cómplice. Y claro, podemos ser engañados, pero hay engaños inverosímiles, como cuando nos decían, vamos a aumentar la pensión jubilar a un mínimo vital, un salario mínimo vital, y al mismo tiempo decían, los salarios del Ecuador son demasiado altos. ¿Quién puede creer las dos cosas? ¿No? Entonces, nos pueden engañar, ¿no? Pero algunas veces también nos gusta ser engañados porque hay cosas inverosímiles. Y un mentiroso continuará siendo mentiroso. Economista, gracias por acompañarnos durante esta mañana en donde están enlazados Radio Majestad en Esmeraldas, Pichincha y Manabí, por supuesto tu radio en Santo Domingo y Majestad Televisión también a nivel regional. Muchas gracias por acompañarnos. Brigitte, perdón, ay, qué bárbaro, no puse el video, pero ¿la veía usted o no? Estuve leyendo en la ficha, ¿qué edad tiene? Primera pregunta, 24 años. 24 años. Qué lindo, muy joven, la felicito, mucha suerte en su vida, ¿no? Cuídese. Muchas Me gracias. alegro Y de mucho. hecho, ya que estamos hablando de jóvenes y que me llama joven también, muchas gracias. ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes de Santo Domingo? 24 años, por favor, es jovencita. Mi segunda hija es periodista, además dicen que yo odio a los periodistas, no, mi segunda hija es periodista y tiene 27 años. En Pero todo no, no caso, los odia a mensaje los para los periodistas, jóvenes. no los odia. Mensaje para los jóvenes. ¿Qué huevosidad de los periodistas? Odio, primero, no odio. Segundo, rechazo el mal periodismo, como los malos políticos. Todo lo malo, todo lo mediocre hay que rechazarlo. No es el periodismo, no es a los medios de comunicación. Es al mal periodismo, al corrupto periodismo, es a la mafia mediática y lamentablemente eso abunda en Ecuador. Mi mensaje a los jóvenes, involucrarse en política, queridos jóvenes. Si ustedes no dicen presente, vendrán los peores. No nos quejemos entonces después de las consecuencias. Y a no dejarnos robar la moral, a no dejarnos robar la esperanza. Lo que quieren con tanta tragedia, con tanta mala noticia y metiéndonos todos en el mismo canal. Todos son iguales, todos los políticos. El que dice todos los políticos son iguales
no es muestra de sabiduría, es muestra de ignorancia. Es como el analfabeto que dice todos los libros son iguales. No, no todos los políticos somos iguales. Hay políticos que nos preparamos para servir a nuestra patria. Nuestra obsesión es ver a nuestro país fuera de la miseria, en el mundo desarrollado, ¿no? Nuestro proyecto vital es un país digno, justo, feliz, próspero, para todas y para todos. Y creo que lo demostramos en el gobierno. Ah, pero usted está condenado de corrupción, por influjo psíquico, perseguido. ¿Dónde están mis millones? Cada vez que empiezan a buscar la ruta del dinero, encuentran su dinero en sus cochinos paraísos fiscales, sus fortunas mala vida. Entonces, seamos objetivos, seamos lógicos, abramos los ojos. ¿Ustedes creen que a un corrupto le va a dar asilo político Bélgica? Y a otros, involucrados en casos subornos, le ha dado asilo político Canadá por acá. ¿Ustedes creen que le van a dar asilo político a los corruptos? Están diciendo, los corruptos son ustedes. El sistema de justicia ecuatoriano es una porquería. O sea, no dejarnos robar la moral, la esperanza. Siempre podemos salir adelante si hacemos las cosas bien. Y de ser posible, pese a la tragedia nacional, a no dejarnos robar la alegría. Porque los pueblos tristes muy difícilmente salen adelante. Gracias, economista, por acompañarnos. A usted. Buenos días y gracias también a todos nuestros oyentes a través de tu radio, a través de Radio Majestad, en Esmeraldas, Pichincha y Manabí y a través también de Majestad Televisión. Buenos días, los dejamos ya en la programación de tu radio específicamente con más programación. Gracias por acompañarnos. Despedimos, señoras y señores, esta primera emisión. Gracias por la atención. Sigan con la programación de este canal. Esperen 2 entregas más del informativo. Lo que sigue es la revista para comenzar el día, que hoy está, como siempre, interesante. Que pasen bien. Redes sociales y únete a la diversión.